el porcentaje de niños de 8 años que están viendo pornografía es altísimo. Se ha incrementado. Y de acá viene después por la facilidad con la que pueden tener acceso a eso. El ser homosexual no es malo, y ya se deslinda todo ya. Es que en la pornografía, por ejemplo, en la pornografía viene sexos de hombres con hombres, mujeres con mujeres, con tríos, orgías, o sea, donde hay un hombre o 3, 4 mujeres y 4 hombres teniendo relaciones sexuales, todo eso se llama orgía. Y luego viene los actos sexuales hasta con animales y con niños. Sería bueno saber cómo realmente termina una persona con estas enfermedades, ¿no? Su sufrimiento, ¿no? ¿Cómo termina una persona con Pero SIDA? aparte de las enfermedades, el deterioro moral, la corrupción, la degeneración que viene en el niño, que ya no sabe si esto es negro o blanco, si es azul o amarillo. Entonces ya no hay norma, ya no hay reglas, ya no hay parámetros. Ese niño ya crece con una mentalidad que no va a sujetarse a la autoridad, a los padres, claro, a nadie. El SIDA no es una enfermedad que te mata. Entonces, es un estado, es una condición de casi una defensa Está vulnerable nula, a cualquier tipo de enfermedad, cualquier enfermedad bacteria, puede entonces la persona puede morir de bronconeumonía, puede morir de toxoplasmosis, que es un virus, es una bacteria que entra al cerebro. Puede morir, que generalmente mucha gente muere de eso. Puede morir de cualquier cáncer al cerebro. Es un cáncer al cerebro. Pero ¿cuál fue la puerta? El SIDA. ¿Cuál fue la raíz? Cáncer al estómago. ¿Cuál fue la raíz? El SIDA. Y el más fatal es el sarcoma de Kaposi. De Kaposi. Kaposi, ¿no? Ese es el más letal a los ganglios. No solo los ganglios, todo el cuerpo. Se ponen unas manchas marrones. Al principio la comunidad médica se alarmó porque esa es una enfermedad que daba a los ancianos. Se ponían unas manchas marrones y empezaron a verlo en jóvenes. Y en jóvenes homosexuales. Y cuando se dieron cuenta, eso era el SIDA, que abría la puerta para que el sarcoma de Kaposi se alojara en jóvenes, que eso nunca se alojaba en jóvenes. Por ejemplo, en África el SIDA y la malaria están íntimamente relacionados. Los mata. Y lo peor es que no es uno que te da, a veces te dan 3, 4 enfermedades y todas te atacan y que no hay defensa. Y los medicamentos te ayudan con una, pero te empeoran otra y es una condición muy triste, ¿no? Otra cosa que también es un problema y que también se padece, la discriminación por SIDA, ¿no? Porque también a veces uno tiene un familiar o un amigo así y ese trato cambia, ¿no? En algunas personas. Antes era más fuerte porque muchas personas pensaban que con un contacto físico, un saludo a una persona con SIDA ya venía el contagio, pero ahora ha cambiado. Pero siempre se da, pues una persona que sepa que alguien tiene SIDA ya la gente se va a cuidar. En el colegio, imagínense que hay un niño con SIDA y usted está mandando a su hijo a ese salón. Lo que tiene que hacer es mucho cuidado, ¿no? Los profesores tienen la institución educativa una gran responsabilidad de estar siempre velando y viendo al niño. Es claro, un riesgo porque esos también. niños han sido contagiados por su madre, ya sea en la lactancia materna o en el parto, ¿no? O sea, ellos prácticamente son inocentes. La verdad que es muy duro una persona porque no conocía a Dios contrajo esta enfermedad, porque conocemos el caso de jovencitos que en su primera relación sexual contrajeron el SIDA. Hay mujeres que se van a las fiestas y se acuestan con 1, con 2 o con 3. ¿Por qué? Porque ellas fueron contagiadas y quieren vengarse de las personas que le contagiaron, y la manera de vengarse es contagiando a otros. Y esas cosas se dan en el mundo entero, en medio del desenfreno, la promiscuidad, las fiestas, el alcohol, la droga. Entonces se acuestan con uno, con otro. Ese mensaje que se está dando de que no hay problema si usas condón. O sea, que no hay riesgo. El condón es sexo seguro. No. Ese mensaje se transmite, es muy sonado. O sea, es una mentira. La gente dice, no hay problema, yo hago mis cosas, pero lo hago con responsabilidad. Y hay mamás que ponen en las carteras a sus hijas sus preservativos. Porque a veces el varón no se cuida, pero tú tienes que enseñarle a que él te cuide. Imagínate, y ese caso de Uganda, pastor, donde había casi de la población un 20% con SIDA, y se trató de frenar esta epidemia con condones. Y lo que hicieron fue más bien empeorar la condición, hasta que tomaron en serio el verdadero sexo seguro, que es lo que nos estaba leyendo nuestra hermana Beatriz.
que es la abstinencia, la fidelidad, el saber respetar a la novia, el saber esperar, ¿no? El matrimonio. Y Ser eso fiel. más bien hizo que de 20% de contagiados pues disminuyera tremendamente a 5%. 5%. Y ya no, y verdaderamente esa es la verdad, ¿no? La mentira de que con condón estoy asegurado, esa es ¿Cuánto gana una trampa terrible. Una industria que produce estos tipos de plásticos? El ¿Cuántos condón no millones es de seguro millones? porque ninguna empresa puede decir que el condón es 100% seguro. Primero, por su textura. En segundo lugar, porque el condón en el acto sexual puede bajarse, puede romperse y los fluidos corporales, esos son inevitables, van por encima del condón. Ese es el asunto. Entonces, esos corren, fluyen, el sudor, todo eso hace que haya una mezcla y definitivamente el condón no es seguro. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Hay dos cosas. Uno es que la gente no lo ve así, pero la verdad es que esta es la ira de Dios, es un juicio de Dios. El SIDA es una maldición para una sociedad corrupta y promiscua. Pero lamentablemente hay grupos evangélicos, grupos cristianos que no lo ven así. Dicen, no, bueno, esto es una cuestión social, es un fenómeno que se ha dado. Pero el que conoce la Biblia, porque la Biblia lo dice, Dios está airado, Dios está indignado con aquellos que hacen esto. Cambiaron la verdad por la mentira. Y en el caso de ellos, Sodoma y Gomorra, son comunidades promiscuas que Dios destruyó. Algunos dicen, no, Sodoma y Gomorra fue destruido porque tenían saciedad de pan. No, eso es otra cosa, que también era parte de toda su corrupción, la injusticia y la saciedad de pan. Eran vagos, lo tenían todo. Parecido a algunas sociedades que tenemos ahora, que tienen alto desarrollo tecnológico, ya no quieren trabajar, ya quieren que la sociedad les dé todo, y entonces ellos no hacen nada y se dedican al libertinaje. Entonces, Dios destruyó Sodoma y Gomorra por la corrupción que había ahí, por la maldad y el pecado. Ya, por eso es que Dios en su palabra dice, ¿no? En Romanos 6:9, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales y un montón de cosas más no entrarán al reino de Dios. Justamente es para cuidarnos a nosotros. No es un Dios de prohibiciones de así, porque No, que la se le ley es ocurrió. para nuestro beneficio. Todo es para beneficio personal del ser de humano. nuestro cuerpo. Y hay que respetarlo y obedecerlo. Eso nos queda si queremos Yo que no creo vaya que bien la en esta gente vida. nunca va a entender. Ahí precisamente en Apocalipsis 9:20 dice que los otros hombres, está hablando de las plagas que iba a caer sobre la tierra, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Qué dureza del hombre, ¿no? O sea, ni viendo cómo las plagas están matando a otros, vuelven sus ojos a Dios. Al día siguiente encontró en la puerta de su habitación un cofre con una rosa, esta vez de un color diferente al de las que había recibido antes, acompañado de una nota que heló su corazón. Bienvenida al Club de los Enfermos de SIDA, escribió un amante con deseo de contagiar por venganza hacia las mujeres. Este pequeño fragmento narra los momentos angustiosos de recibir una noticia como la de esta enfermedad, que según las investigaciones se desarrolló en África a causa de un virus de los simios oriundos de la zona. La forma de contagio principal es la conducta sexual y las múltiples parejas. Algunos dicen porque comieron esta carne y otros porque mantuvieron relaciones sexuales con estos animales y así fueron contagiados de aquella pandemia muy conocida hoy en día. La mayoría en África, que es donde empezó el virus, donde creció y destruyó sistemas
todo el sistema productivo de países enteros. Ya que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, daña las células del sistema inmunológico, debilita las defensas, y el SIDA es el síndrome de este virus o la enfermedad contagiosa, ya sea por transfusiones de sangre, por compartir jeringas, por relaciones sexuales o de la madre a un bebé. Las personas que viven con VIH son personas portadoras del virus, pero que no tienen síntomas. Cuando empezó este asunto de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, al igual que en otros países, tomando como referencia Estados Unidos, la mayor parte de las personas afectadas eran varones homosexuales. La fase SIDA, cuando la persona ya comienza a tener los síntomas, que son consecuencia de la destrucción de su sistema inmunológico. Estamos hablando de clásicos sarcoma de Kaposi, por ejemplo, ataques a la piel, tuberculosis y diversos problemas que varían de paciente. La televisión y las películas representan la relación sexual como una actividad inofensiva y agradable que la gente divertida practica a pesar de su estado marital. Como resultado, a veces es difícil convencer a la gente de los efectos negativos de las relaciones sexuales ilícitas. Después de todo, el apuesto James Bond dormía con tantas mujeres como podía, pero él no sufría ninguna consecuencia por su promiscuidad sexual. La proporción de varones a mujeres infectados y afectados por la enfermedad, en un primer momento, estamos hablando de la mitad de la década de los 80 aproximadamente, era de unos 8 o 9 a 1. Ahora, la proporción se ha modificado drásticamente de manera tal que por cada 2 varones infectados hay aproximadamente 1 o 1.5 mujeres infectadas. La situación en la vida real no es tan inofensiva. Más de 10 millones de niños en África son huérfanos porque sus padres murieron de SIDA. En los Estados Unidos, hasta el 60% de la población de adultos jóvenes porta el virus genital incurable del herpes. Alrededor del 30% de la población de adultos jóvenes porta el virus venéreo de la verruga. Si bien es una enfermedad de notificación obligatoria, no todos los médicos cumplen o cumplimos con hacer el reporte, ¿no?, que debiera llevarse en los centros de salud que dependen de nuestro Ministerio de Salud. No se puede curar, pero se puede controlar mediante tratamientos antirretrovirales y el desarrollo de nuevas tecnologías, esto dependiendo de cada continente, políticas de salud de cada país. Y lo lamentable es que solo está al alcance de aquellas personas que posean recursos económicos. Con un tratamiento antirretroviral desde el embarazo hay una buena probabilidad de que los niños nazcan sin VIH. El SIDA no es la primera pandemia que sufre nuestra sociedad, ni la primera enfermedad contagiosa con que los pueblos se enfrentan. Ha emergido como fuente de problemas para los poderes públicos, no solo en el aspecto asistencial, sino también en la prevención, porque la única forma de prevenirlo es actuando sobre las conductas de riesgo, y estas son, en parte importante, las de la ideología del todo vale, de la moral permisiva. Y en esta situación no existe muchas veces una disposición honesta y valiente a revisar sus prejuicios a la luz de los hechos. Por tal motivo, varias ONGs de diferentes países buscan la forma de apoyar aquellos campos desprotegidos, si así se puede decir. Pero ¿realmente se trabaja con el único propósito de ayudar? Cuando hoy en día se contratan incluso denominados reclutadores para convencer a demás personas que tributen, apoyen, apadrinen o aporten a dichas ONGs, se hace voluntariado, pero al mismo tiempo se hace un buen negocio. Es inaceptable el llamado hoy en día comercio de la caridad o beneficencia. Aún la cantidad de personas que viven con VIH en el mundo es muy grande. Hay muchas personas que viven con VIH que no tienen síntomas y que prefieren no ir a hacerse una prueba. En la actualidad, se estima que hay entre 40 y 45 millones de personas VIH positivos. Las áreas con mayor prevalencia son África, Subsahara, India y Asia. En Norteamérica se estima que hay más de 2 millones de personas VIH positivos, entre hombres y mujeres.
la mayoría de ellos en los Estados Unidos. Entre el 60 y 70% de aquellos pacientes son hombres, pero el porcentaje de nuevas infecciones en mujeres está incrementándose especialmente en la comunidad negra y latina. Hay mujeres, hay esposas, mujeres que saben que su esposo les es infiel. Piensan ellas que para ganar al esposo, entonces mantienen una vida sexual con el esposo que saben que es infiel, pero no son conscientes que el esposo puede traer VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y contagiarle. Mientras el amor y los valores están en degradación, el materialismo y el goce en crecimiento, se disfruta mientras se pueda, con quien se pueda y en las circunstancias que se puedan, porque al final de cuentas todo vale. Está prohibido prohibir bases de una corriente sexista, sin pensar en las consecuencias que éstas traen. Por ende, hay tanto desenfreno sexual, y con ello múltiples enfermedades que incluso ya pasan de un plano personal y se convierten en emergencias sociales o pandemias, como el abortado, que incluso si tuviera la cura como se especula por internet, donde se dice que en México se encontró la vacuna utilizando abejas, o en Brasil con una planta natural y el programa Matumba, con la teoría de varios científicos incluso ganadores de premios Nobel que dicen que el virus y el SIDA en realidad no existen. Los bebés que nacen con esta enfermedad, que vienen a ser víctimas inclusive de una epidemia mayor, la de la discriminación y el rechazo que hacen las personas acompañadas de la mala información del tema. O incluso de padres de familia que si saben que hay un niño con VIH en el salón, quieren que el colegio retire al niño. Hay quien opina que la infidelidad es un arte que puede aprenderse, pero también que la verdad al final siempre se sabe. Hay países denominados paraísos sexuales. Algunos son Brasil, India y Filipinas. Miles de mujeres listas para sus clientes, con trajes y poses sexys, y muchas de ellas no pasan los 15 años. En República Dominicana, por ejemplo, se pide permiso a sus mujeres para ser infieles, y es parte de su cultura, pero donde se presentan cada año más de 10.000 casos de sífilis, blenorragia o gonorrea, linfogranuloma venéreo y chancro blando, siendo las dos primeras de mayor incidencia, sin hablar de la incidencia del virus del papiloma humano. El rostro del SIDA es un rostro más joven y más femenino, porque es gente joven o gente más joven la que viene infectándose, temas de actividad sexual, temas de comportamiento sexual. Aunque se da más importancia que anteriormente a estos temas, solo se hace desde la prevención. ¿Pero será por esto que no funciona al 100%? Si no se trata el problema en su totalidad, usando solo métodos o técnicas de prevención, pero no van de la mano de la educación y claro está sin dejar de lado la ética, pues así no podría ser entendido ni combatido el problema. Y en segundo término es tema femenino. ¿Por qué? Porque existe una proporción importante de varones bisexuales. Esto quiere decir varones que tienen sexo con otros varones y que tienen sexo con mujeres y que pueden adquirir la enfermedad, pues sea por un contacto homo o heterosexual y luego transmiten esto a su pareja. Sabiendo que no en todos los países se puede implementar los mismos métodos y no con campañas que solo promuevan preservativos como solución, pues ¿dónde queda la responsabilidad y las prácticas de comportamientos peligrosos? La publicidad, la inversión de valores, la poca comunicación entre padres e hijos, la falta de educación sexual, la ligereza de la que se ve el despertar de la sexualidad y lo que esto conlleva, nos ha llevado a un deterioro de lo que es la relación de pareja. La educación sexual no puede empezar de adolescente, sino de niños. Cuando se hace de adolescente, cuesta mucho porque ya tienen toda una formación sexual, que es la educación sexual del silencio. Cuando ya hay naturalidad para hablar del tema, se introducen los temas de manera directo, crudo, cada cosa por su nombre, para que sepan manejar la presión, porque la presión social es muy fuerte. El Ministerio de Salud del Perú reconoce que aproximadamente hay unas 80.000 personas entre infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana y pacientes que ya han desarrollado SIDA. Esterilizar cualquier instrumento quirúrgico utilizado. Tener cuidado a la hora de con quién, dónde mantiene sus relaciones sexuales. Oír a la segura como dice la Biblia, en Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio.
Quizás algunos inocentes son aquellos que se entregaron ingenuamente por amor y fueron engañados, pero en Dios encuentras descanso, paz y sanidad, y nos hace un claro llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo te haré descansar.